¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos análisis de esas obras que nos van gustando y que queremos compartir con todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos, perdón, a un episodio más. Bueno, hoy vamos a hablar de dos libros de una serie bastante conocida tal vez aquí en México y tal vez en otros lugares, y que bueno, yo tenía, era uno de mis pendientes literarios, pero que cuando comencé su lectura solo surgió una premura personal que era necesito más de Velasco Arán. Eso fue una premura personal que surgió cuando iba yo leyendo, cuando las terminé, dije necesito más de esta serie. Y bueno, tal vez ustedes ya hayan leído estos libros que son más, de la serie, de Paco Ignacio Taibo II, que incluso tiene una adaptación en la plataforma de Netflix que ya también vi. No me encantó, la verdad, pero me entretuvo bastante en el entendido que son eso, adaptaciones, no versiones fidedignas de los libros. Y bueno, pienso hablar brevemente de los dos libros que he leído de esta serie Velasco Arán. Estas dos historias del famoso detective, independiente Héctor Velasco Arán Shane, de origen que tiene familia irlandesa y mexicana, chilanga, bueno, un gran personaje, vaya personaje creado por Paco Ignacio Taibo, y además en esos líos tan delirantes en los que se mete, y además en el sentido, ya metiéndose en la cuestión de la escritura del autor, y con un estilo crítico, de humor, donde que realiza, una crítica obviamente a la sociedad mexicana y a la política. Y bueno, ¿y de qué van estas dos historias que he leído hasta el momento? Les cuento rápido. Bueno, leí primero que es No habrá final feliz, No habrá final feliz, y luego hace poco también leí Adiós Madrid. Son dos novelas, cortas, ¿no? Son novelas policíacas, novela negra, ¿no? Perdón, por cierto, editados por Joaquín Mortiz, que está saliendo la serie en estos formatos, no sé, me recuerda, no sé por qué, como a historietas. Bueno, por ejemplo, No habrá final feliz, obviamente surgen, unos crímenes que tiene que resolver el famoso detective, digamos que se ha vuelto una especie de celebridad, ¿no? Y bueno, aparece un muerto, le dejan un muertito ahí en el edificio donde tienen sus oficinas, un muertito vestido de romano, con un boleto de avión, con una notita que dice no te metas, y bueno, ahí empieza todo el desbarajuste, digamos, que se va encontrando y trata de armar ese rompecabezas complejo para Velasco Arán, para tratar de resolver esos crímenes, que bueno, al final está ese giro, ¿no? Que obviamente en las novelas negras uno espera, las novelas policíacas, pero más allá de esa buena, entretenida historia de criminales y asesinos y qué se esconde detrás de estos crímenes, bueno, hay otra cosa entre líneas que también nos va contando el autor, que es ese famoso y terrible acto llevado a cabo por el gobierno de aquel tiempo, llamado el Halconazo en México en 1971, perdón, y las implicaciones de algunos personajes que aquí aparecen en No habrá final feliz, que le dan otro giro, le dan otro fondo, o más bien Paco Ignacio Taibo usa los crímenes, crea esos crímenes como pretexto para desentrañar lo que se esconde detrás de ese acto tan criminal, con carga política, pero también de represión, de 1971 llamado El Halconazo. Y bueno, ya no les cuento más porque la tienen que leer. De verdad es un libro muy divertido, muy entretenido. No habrá final feliz. Y el otro que también acabo de leer, este me lo leí básicamente en una noche, ¿no? Es un libro muy cortito, incluso, Taibo nos dice al principio de lo voy a leer aquí brevemente porque es una novela muy cortita, de apenas las pasa las 100 páginas, e incluso en la nota del autor dice que, las novelas tienen la longitud que quieren tener, y poco puede hacer uno a riesgo de destruirlas para arreglar el asunto. Es decir, las novelas no tienen una extensión, predispuesta, porque muchas veces pues bueno, van surgiendo cosas, el autor, y va
agregando, o en este caso, bueno, como el caso de Adiós Madrid, bueno, es una novela bastante breve y aquí nos encontramos al detective que se le da la encomienda de mandar un mensaje a España, a Madrid, porque supuestamente ha desaparecido el pectoral de Moctezuma, un pectoral bañado en oro, ¿no? Que debería estar aquí en el museo de donde fue robado supuestamente. Y bueno, no sé por qué me recordó al penacho de Moctezuma, también quizás está inspirado en eso. Y bueno, se lo roban, se va al mercado negro, hay unas cuestiones ahí misteriosas, una actriz famosa de los años 50, si no me equivoco, 60, implicada, un expresidente, bueno, muchos guiños a lo que realmente ha sucedido en nuestro país y eso me encanta, la verdad. Cuando tocan asuntos políticos que debería tañir, digamos, interesarnos a nosotros como mexicanos para conocer nuestra historia política y no decir que el PRI es el mejor, bueno, perdón por ahí por el comentario. En fin, sino más bien conocer nuestra historia, por cómo hemos llegado hasta este presente, ¿no? Cómo hemos vivido la sociedad mexicana con la política que hemos tenido, ¿no? Qué cosas se han escondido, qué cosas se han hecho, por qué no se dice, qué tantos intereses hay detrás del poder. Bueno, algo aquí encontramos en la magistral prosa de Paco Ignacio Taibo, porque aparte, como ustedes saben, es muy divertido leer a Taibo en estas novelas, sumamente divertido, entretenido, pero también ese tejido social que se esconde, o más bien nos evidencia aquí el autor de este México complejo, perdón, a veces conflictivo, de contrastes, bueno, muchas cosas que también sirven como pretexto de Taibo para exponerlo y uno mismo reflejarse y decir, sí es cierto, así somos a veces como sociedad y bueno, ahí cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero bueno, estas dos novelas muy interesantes, muy entretenidas y bueno, uno después de leerlas, estoy seguro, cierto, de que uno querrá ir más, a leer más de Velasco Arán. De hecho, hay un volumen que se llama Todo Velasco Arán, que aún no lo tengo, ¿no? Si no, pues se lo había mostrado, obviamente, pero me gustaría tenerlo. Estas historias pintan un México complejo, como les decía, un México de contrastes, que se encarga de exponer Paco Ignacio Taibo, una realidad y una historia del México que a veces incomoda, pero las más de las veces, la verdad, pues divierte. Y en medio de todo esto, en medio de todos estos contrastes, el detective Velasco Arán se va moviendo, va analizando, va reflexionando. Este detective que se hizo básicamente detective independiente por un impulso para romper las ataduras del burocratismo, ¿no? Tal vez, o de una vida de oficinista. Y bueno, esos contrastes muy interesantes que aquí se analizan. Y ese detective chilango, no es ofensa, ahí lo dice en la novela, cómo piensa, cómo analiza su propia situación y la situación de sus semejantes. Y bueno, cómo va analizando todos esos aspectos me parece muy, muy interesante y entretenido también de leer. Y bueno, estas cosas que tienen mucho de verdad, por cierto. No se lo pueden perder, los que lo han leído, bueno, ya saben de lo que hablo, los que no, pues bueno, dense una oportunidad de leer esta serie, muy entretenida. Obviamente yo voy a ir por más, ¿no? Quedé picado como lector, me gustan mucho las novelas de ese estilo, en el sentido de que, sobre todo si son de México, me gustan obviamente más las de México. ¿Por qué? Porque retratan una realidad a veces política que no se ha dicho mucho o que se trata de esconder y bueno, para eso está la literatura también, ¿no? Muchos medios, mucha gente se ha encargado de querer cubrirlo, pero bueno, surgen los escritores, surgen las escritoras en la literatura y dicen, bueno, voy a hacer un poco de ficción con base de real y que el lector se quede pensando de, ¿será cierto que así pasó? Y en por ejemplo, en el No habrá final feliz o el halconazo, dices, ¿será que así pasó realmente? ¿Qué nos esconden? Y bueno, muchas cosas que en este país tristemente aún no conocemos. La desinformación también está, pues bueno, ha sido parte de la historia tristemente de nuestro país. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política, esto ya serán otros temas, sino hablar de literatura y de verdad qué buenas novelas de Paco Ignacio Taibo II, se las recomiendo, o sea, solo he leído estas dos, Adiós Madrid y No habrá final feliz. Y bueno,
un detective muy inteligente, muy a lo mexicano, y en estos libros encontramos una diversión literaria, lúcida e inteligente, porque también la buena literatura entretiene y te hace pasar muy buenos momentos. Bueno, si lo ven por ahí, y se lo recomiendo ampliamente la serie Ve las 40. Lo viste aquí en Latido de Simio, gracias por ver el video. También te recomiendo que nos des unos minutos para leernos en nuestros dos blogs, y si eres de Chiapas, en el periódico Cuarto Poder sale la reseña policíaca en la sección de la nota roja. Puedes comprarlo en el Oxxo o en Farmacias del Ahorro, ahí lo he visto, no es comercial, ahí lo venden, ¿no? Ahí venden el periódico. Y bueno, gracias por vernos, por regalarnos tus minutos, por seguir aquí en esta comunidad de Latido de Simio. Estamos intentando crecer un poco más, llegar a más lectores. Quizás no tenemos tanta producción, pero bueno, lo hago con mucho gusto, con mucha emoción de transmitir esa emoción y esa también razonamiento sobre los libros que leemos y que queremos compartir con todos ustedes, únicamente como el de lector a lector, una especie de lector crítico, aunque bueno, digamos, nos ayudó bastante haber estudiado lengua y literatura en la universidad. Bueno, también es parte de nuestra vida los libros, no podemos estar sin libros, nos encantan los libros, creo que sin libros no somos lo que somos. Bueno, esto lo digo como postura personal. Y bueno, gracias por ver el video, nos vemos en un próximo video de Latido de Simio. Paréntesis, se escucha bajito, bueno, unos audífonos y creo que el asunto será resuelto. Y gracias por ese favor y nos vemos en un próximo episodio de Latido de Simio. Felices lecturas. Hasta la próxima. Adiós.